El Espíritu Santo, el gran desconocido del Padre Antonio Rollo Marín. Cuarto capítulo. El Espíritu Santo en Jesucristo. Después de haber estudiado brevemente la persona del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad Beatísima, a través de los datos de la Sagrada Escritura y de los diferentes nombres con que le denomina la misma Escritura, la tradición y la liturgia de la Iglesia, vamos a examinar ahora sus principales operaciones en la persona de Jesucristo, en la Iglesia y en el interior de las almas fieles. Empecemos por nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Acerquémonos con respeto a la divina persona del Verbo encarnado para contemplar algo de las maravillas que en él realizó el Espíritu Santo en el momento de la encarnación y a lo largo de su vida. Los principales episodios de la vida de Jesús en los que concurrió más especialmente el Espíritu Santo son los siguientes: en su encarnación, santificación y bautismo en el río Jordán, en las tentaciones en el desierto, el día de la transfiguración, en sus milagros, en su doctrina evangélica y en todas sus actividades humanas. Vamos a recorrerlos uno a uno. En la encarnación, la obra maestra del Espíritu Santo es sin duda alguna su concurso decisivo en el misterio inefable de la encarnación del Verbo en las entrañas virginales de María. En realidad, la encarnación del Verbo es una operación divina ad extra y por lo mismo común a las tres divinas personas. Las tres divinas personas concurrieron de consumo en esta obra inefable. Si bien hay que añadir enseguida que tuvo por término final únicamente al Verbo, el Verbo solo, el Hijo de Dios, fue únicamente quien se encarnó y se hizo hombre. Pero aunque sea una obra realizada al unísono por las tres divinas personas, se atribuye de una manera especial al Espíritu Santo, y ello por una muy conveniente y razonable apropiación. Porque siendo la encarnación del Verbo la mayor prueba de amor que Dios ha dado a sus criaturas racionales, hasta el punto de que llenó de admiración al propio Cristo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo. Juan 3:16. ¿Qué de extraño puede tener que se atribuya especialísimamente al Espíritu Santo, que es personalmente el amor sustancial, el amor infinito en el seno de la Trinidad Beatísima? Así lo ha reconocido y proclamado siempre la tradición cristiana desde los tiempos apostólicos, y por eso se ha repetido siempre en el símbolo de la fe. Creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El credo lo que hace es repetir las palabras dirigidas a María por el ángel de la Anunciación. El Espíritu Santo se posará sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. De esta manera, la tercera persona de la Santísima Trinidad viene maravillosamente a ser fecundada, no menos que las otras dos. De hecho, mientras la fecundidad del Padre aparece claramente en la generación eterna del Hijo y la del Hijo en la procesión del Espíritu Santo juntamente con el Padre, el Espíritu Santo permanecía aparentemente estéril, ya que es imposible producir una cuarta persona en la Trinidad. Ahora bien, al consentir la Virgen María con su fiat a la encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo, se convierte místicamente en la esposa del mismo Divino Espíritu y le hace divinamente fecundo de una manera purísima y santísima, pero no menos real y verdadera. Es cierto y evidente que el Espíritu Santo no creó la divinidad del Verbo, sino solo la humanidad de Jesús para unirla hipostáticamente al Verbo, ni tampoco creó la humanidad de su propia sustancia divina, lo que sería monstruoso y absurdo, sino que, utilizando su divino poder sobre la sangre y la carne virginal de la Inmaculada Madre de Dios, María Santísima, San Ambrosio expresó el gran misterio con estas sencillas y breves palabras.
¿De qué manera concibió María del Espíritu Santo? Si fue de su misma sustancia divina, habría que decir que el Espíritu Santo se convirtió en carne y huesos, pero no fue así, sino que únicamente por su operación y poder. De esta manera continúa el Santo Doctor diciendo: de la carne inmaculada de una virgen viviente, el Espíritu Santo formó el segundo Adán, así como de una tierra virgen el Dios Creador formó el primero. La santificación. Como enseña la teología católica y es doctrina oficial de la Iglesia, además de la gracia llamada de unión o hipostática, en virtud de la cual Cristo hombre es personalmente el Hijo de Dios, su alma santísima posee con una plenitud inmensa la gracia habitual o santificante, cuya efusión en el alma de Cristo se atribuye también al Espíritu Santo. Para entender un poco esta doctrina, hay que tener en cuenta que en Jesús hay dos naturalezas distintas, perfectas entre ambas, pero unidas en la persona que las enlaza, el Verbo. La gracia de unión hace que la naturaleza humana subsista en la persona divina del Verbo. Esa gracia es enteramente única, trascendental e incomunicable. Solamente Cristo la posee. Por ella pertenece al Verbo la humanidad de Cristo, que se convierte por lo mismo en humanidad del verdadero Hijo de Dios, y que es por lo tanto objeto de complacencia infinita para el Padre eterno. Pero aun cuando la naturaleza humana esté unida de manera tan íntima al Verbo, no por eso es aniquilada ni queda inactiva. Antes bien, guarda y conserva su esencia, su integridad, con todas sus energías y potencias. Es capaz de acción y la gracia santificante es la que eleva a esa humanidad santa para que pueda orar sobrenaturalmente. Desarrollando esta misma idea en otros términos, se puede decir que la gracia de unión o hipostática une la naturaleza humana a la persona del Verbo y diviniza de ese modo el fondo mismo de Cristo. Cristo es por ella un sujeto divino. Hasta ahí alcanza la finalidad de esa gracia de unión propia y exclusiva de Jesucristo. Pero conviene además que esa naturaleza humana la hermosee la gracia santificante para obrar de un modo sobrenatural o divino en cada una de sus facultades. Esa gracia santificante, que es connatural a la gracia de unión, esto es, que dimana de la gracia de unión de un modo natural en cierto sentido, pone al alma de Cristo a la altura de su unión con el Verbo. Hace que la naturaleza humana que subsiste en el Verbo, en virtud de la gracia de unión, pueda obrar cual conviene a un alma sublimada a tan excelsa dignidad y producir frutos divinos. He ahí por qué no se dio tasada la gracia santificante al alma de Cristo como a los elegidos, sino en sumo grado, con una plenitud inmensa. Ahora bien, la efusión de la gracia santificante en el alma de Cristo se atribuye al Espíritu Santo. El mismo Cristo se aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret el siguiente texto mesiánico de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado con su unción y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Isaías 61:1. Lucas 4:18. Nuestro Señor hacía suyas las palabras de Isaías que comparan la acción del Espíritu Santo a una unción. La gracia del Espíritu Santo se ha difundido sobre Jesús como aceite de alegría, que le ha consagrado, primero como Hijo de Dios y Mesías, y le ha henchido, además, en el momento mismo de la encarnación, de la plenitud de sus dones y de la abundancia de los divinos tesoros. Porque no hay que olvidar que la gracia santificante jamás se infunde sola, va siempre acompañada del cortejo riquísimo de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. La gracia misma informa la esencia del alma, divinizándola y elevándola al orden sobrenatural, al paso que las virtudes y los dones informan las diversas potencias para elevarlas al mismo plano y hacerlas capaces de producir actos sobrenaturales o divinos.
Por eso el profeta Isaías, hablando del futuro Mesías, anuncia la plenitud de los dones con que será enriquecida su alma santísima. Leemos en Isaías 11:1-3: Y brotará un retoño del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y será henchido del espíritu del temor de Dios. La tradición cristiana ha visto siempre en este texto la plenitud de los dones del Espíritu Santo en el alma santísima de Cristo. En nadie jamás tales dones han producido tan sublimes frutos de santidad. Aun en cuanto hombre, Jesús se presenta con una perfección tal que supera infinitamente a la de cualquier otro, por muy santo que sea. San Pablo se considera el menor de los apóstoles e indigno de ser llamado apóstol. San Juan afirma que si alguno se considera sin pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Yo no sé, escribe de Maistre, qué cosa será el corazón de un malhechor. No conozco más que el de un hombre honesto y es espantoso. De modo semejante se han expresado siempre todas las conciencias rectas. Es así como en Jesucristo nada hay de arrepentimiento ni de deseo de una vida mejor. Lanza un reto a sus enemigos. ¿Quién de vosotros me orgullirá de pecado? Juan 8:46. Y ni los escribas y fariseos, ni Pilato, ni Herodes, ni ninguno de sus grandes enemigos han podido sorprenderle jamás en el menor pecado. La santidad de Jesús ha triunfado siempre. Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y más alto que los cielos, adornado de todos los dones y repleto de todos los frutos del Espíritu Santo. Todas las virtudes florecieron en él con la misma exuberante y gigantesca vegetación. Es la santidad perfecta, la santidad misma de Dios. En su bautismo, los tesoros de santidad y de gracia que acabamos de recordar fueron derramados por el Espíritu Santo en el alma de Cristo en el momento mismo de la encarnación del Verbo en las entrañas virginales de María, pero entonces se realizaron de una manera callada y escondida a los ojos del mundo. Era conveniente por lo mismo que más tarde se manifestara públicamente su santidad infinita y fuera proclamada su divinidad por el mismo Padre eterno en presencia del Espíritu Santo. Y esto precisamente fue lo que ocurrió en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. La escena evangélica de todos conocida, Mateo 3, 13, 17, dice: Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo: Soy yo quien debe ser por ti bautizado, ¿y vienes tú a mí? Pero Jesús le respondió: Déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y he aquí que vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Santo Tomás de Aquino advierte que en el momento de su bautismo fue muy importante que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús en forma de paloma. Esto para significar que todo aquel que recibe el bautismo de Cristo se convierte en templo y sagrario del Espíritu Santo y ha de llevar una vida llena de sencillez y candor, como la de la paloma, como advierte el mismo Cristo en el Evangelio Mateo 10:16. Y fue también muy importante que en el bautismo de Cristo se oyese la voz del Padre manifestando su complacencia sobre él, porque el bautismo cristiano del que fue figura el del Bautista se consagra por la invocación y la virtud de la Santísima Trinidad, y en el bautismo de Cristo se manifestó todo el misterio trinitario: la voz del Padre, la presencia del Hijo y el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Anótese finalmente que el Padre se manifestó muy oportunamente en la voz, porque es propio del Padre engendrar al Verbo, que significa la palabra. De ahí que la misma voz emitida por el Padre
da testimonio de la filiación del Verbo. En las tentaciones del desierto, los tres evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas relatan la misteriosa esencia de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto por parte del diablo. Los tres nos dicen que fue llevado o empujado al desierto por el mismo Espíritu Santo. He aquí sus propias palabras. En Mateo 4:1 leemos: Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Marcos 1:12 leemos: Enseguida el Espíritu le empujó hacia el desierto, permaneció en él 40 días tentado por el diablo. Y en Lucas 4:1-2 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y tentado allí por el diablo durante 40 días. El hecho de que fuera impulsado por el propio Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo plantea una serie de dificultades teológicas que es menester explicar para entender rectamente este misterioso pasaje evangélico. En primer lugar, cabe preguntar por qué el Espíritu Santo llevó o empujó a Jesús al desierto. ¿Tendría acaso el Hijo de Dios necesidad de someterse a la penitencia, al ayuno o lo que resulta todavía más extraño, a las tentaciones del demonio? Es evidente que no. San Pablo nos dice que siendo Jesús santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y más alto que los cielos, no tenía necesidad alguna de ofrecer víctimas cada día, como los pontífices, por sus propios pecados y por los del pueblo. El mismo San Pablo nos da la verdadera explicación al decirnos que fue tentado para ayudarnos a nosotros a vencer las tentaciones y compadecerse de nuestras flaquezas, siendo tentado en todo a semejanza nuestra. Para darnos también un ejemplo de mortificación, durante los 40 días que permaneció en el desierto, no comió absolutamente nada, abandonándose al impulso del Espíritu Santo que lo transportó a aquella naturaleza desértica y maldita. Se segregó completamente del mundo exterior, no sintiendo siquiera tener un cuerpo que era menester alimentar y preservar de la injuria del clima y de las fieras. Se entregó por entero a la oración y a los graves pensamientos que embargaban su espíritu, a punto de comenzar su misión pública sobre el pueblo escogido. Por otra parte, recientes descubrimientos han demostrado que aún prescindiendo de un socorro sobrenatural, el hombre puede vivir 6 o 7 semanas e incluso algo más sin recibir alimento alguno. Tal situación, sin embargo, debe tener un término necesariamente, y entonces la naturaleza violentada reclama sus derechos con una energía especial. Por eso dice San Lucas expresamente que al cabo de los 40 días Jesús tuvo hambre. Fue este el momento que el demonio escogió para dar una forma más precisa y violenta a las tentaciones con las cuales, quizá desde los primeros días del retiro, venía asediando a Jesús. Del mismo Evangelio, en efecto, parece desprenderse que tales tentaciones fueron sucediéndose durante todo el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Las tres que nos refieren los evangelistas en particular, y conocidas de todos, reunidas al término de los 40 días, serían un resumen o un ensayo de las otras. En torno a estas misteriosas tentaciones, ocurre preguntar también hasta qué punto pudieron influir en el alma de Cristo y hasta qué extremo le habría abandonado el Espíritu Santo a merced del espíritu del mal, y éste habría llegado a ofenderle. Para resolver con acierto esta cuestión, es menester tener en cuenta que son 3 los principios de donde proceden las tentaciones que padecen los hombres: el mundo, el demonio y la propia carne o sensualidad, lo que constituye por sí mismo los 3 principales enemigos del alma. Ahora bien, Cristo no podía sufrir los asaltos del tercero de esos enemigos, puesto que no existían en él los fomes peccati ni la más ligera inclinación al pecado. Tampoco podían afectarle para nada las pompas y vanidades del mundo,
dada su clarividencia y serenidad de juicio. Pero no hay inconveniente alguno en que se sometiera voluntariamente a la sugestión diabólica, ya que es algo puramente externo al que la padece y no supone la menor imperfección en él. Toda la malicia de esta tentación pertenece exclusivamente al tentador. De todas formas, la explicación teológica de esta cuestión entraña una gran dificultad por estar íntimamente relacionada con el misterio de la unión hipostática y con el de la unión esencial de las tres divinas personas entre sí. Es evidente, en efecto, que si suponemos al alma de Cristo siempre igual y necesariamente iluminada por la comunicación directa del Verbo y por la efusión del Espíritu Santo, la tentación no podía ser para él ni peligrosa ni meritoria. No sería una lucha sino una simple apariencia de lucha, una inútil y engañosa fantasmagoría. Si la irradiación divina perdura siempre del mismo modo y con la misma intensidad en el fondo de la conciencia del Salvador, no tienen significado real las manifestaciones de gozo o de tristeza tan profundamente expresadas en el Evangelio, sin excluir aquel último y supremo grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. ¿Cómo puede explicarse todo esto? Los teólogos de todas las escuelas convienen en decir que en las horas de la prueba, la divinidad se replegaba, por decirlo así, a la parte superior del alma de Cristo y se cubría como con un velo, o sea que el Verbo y las otras dos personas divinas suspendían su comunicación luminosa y dejaban al alma humana de Cristo como a merced de sí misma. Así como una madre parece dejar a su hijito que haga por sí mismo la experiencia de sus propias fuerzas al dar los primeros pasos, retirando aparentemente la protección de sus manos maternales, pero permaneciendo vigilante y alerta para que el niño no caiga al suelo si, por desgracia, tropieza al echar a andar o a luchar contra un obstáculo. Es evidente que el hecho de no caer o de triunfar Es evidente que el hecho de no caer o de triunfar sobre el obstáculo constituye para el niño una victoria y un mérito, independientemente de que tuviera asegurada la protección de los brazos maternos si hubiera tenido necesidad de ellos. En las tentaciones de Jesús, la presencia del Verbo y de las otras dos personas de la Trinidad aseguraban siempre el triunfo más rotundo y absoluto. Pero esto, no obstante el aislamiento momentáneo en que dejaban a su alma humana, establecía un verdadero mérito y un indiscutible triunfo para ella. En aquellos momentos de prueba, Jesús parecía haber perdido sus poderes de Dios para conservar únicamente la debilidad del esclavo. Pero su humanidad santísima era tan pura y estaba tan bien custodiada por la divinidad que resultaba absolutamente impecable. Esto, por supuesto, he aquí las principales razones por las que Cristo quiso someterse de hecho a las tentaciones de Satanás. A. Para merecernos el auxilio contra las tentaciones. B. Para que nadie, por santo que sea, se tenga por seguro y exento de tentaciones. C. Para enseñarnos la manera de vencerlas. D. Para darnos confianza en su misericordia, según las palabras de San Pablo. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes bien, fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Hebreos 4:15. La transfiguración en el Tabor. Los evangelios sinópticos describen con todo detalle la fulgurante escena de la transfiguración de Cristo en un monte alto, que probablemente fue el Tabor. El rostro de Cristo se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, en presencia de Pablo, Santiago y Juan. Instantes después les cubrió una nube resplandeciente, y salió de ella una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Mateo 17, 1, 9. ¿Por qué quiso Jesús transfigurarse de ese modo
en presencia de sus 3 discípulos predilectos? La razón histórica inmediata fue, sin duda alguna, para levantar el ánimo decaído de aquellos discípulos a quienes acababa de anunciar su próxima pasión y muerte. Acababa también de decirles: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ante una perspectiva tan dura, es muy natural que experimentaran los discípulos cierto abatimiento y tristeza. Para levantarles el ánimo, Cristo les mostró en la escena de la transfiguración la gloria inmensa que les aguardaba si le permanecían fieles hasta la muerte. Pero lo que aquí nos interesa destacar es la presencia de toda la Trinidad Beatísima en la escena del Tabor. Se oye la voz del Padre como en el bautismo de Jesús, en presencia de su Hijo muy amado y del Espíritu Santo simbolizado en la nube resplandeciente. Escuchemos a Santo Tomás de Aquino exponiendo esta doctrina. Dice él: así como en el bautismo de Jesús, donde se declaró el misterio de la primera regeneración, se manifestó la operación de toda la Trinidad, pues allí estaba presente el Hijo encarnado, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre se manifestó en la voz. Así también en la transfiguración, en la que se anunciaba el misterio de la futura glorificación, apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube resplandeciente. Porque así como en el bautismo confiere Dios la inocencia, designada por la simplicidad de la paloma, así en la resurrección dará a sus elegidos la claridad de la gloria y el refrigerio de todo mal, designados por la nube luminosa. Los milagros. Como ya vimos más arriba en la sinagoga de Nazaret, Jesús se aplicó a sí mismo el siguiente texto mesiánico de Isaías: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. El Espíritu Santo, en efecto, estaba sobre Jesucristo cuando obraba sus grandes prodigios y milagros, tal como se ve en el modo de realizarlos, ya que los hacía como dueño y señor de la naturaleza que el Espíritu Santo, con su soplo creador, había vivificado desde el principio. Los realizaba sin esfuerzo alguno, con la misma calma con que anunciaba al pueblo las bienaventuranzas. Y para realizar tales maravillas, Jesús no tenía necesidad de suplicar a nadie, de recurrir al auxilio del cielo, como ocurre con los santos taumaturgos, en los que los dones del Espíritu Santo se encuentra en forma limitada y transitoria. Le basta una palabra, un gesto. Le dice al leproso: yo lo quiero, queda limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Ordena al paralítico: levántate y anda, y al punto es obedecido. Grita a Lázaro: sal fuera del sepulcro, y el muerto putrefacto se levanta de su tumba lleno de salud y de vida. Basta que extienda su mano y las tempestades se calman, el agua se convierte en vino, los panes y peces se multiplican, los demonios huyen, los ángeles descienden del paraíso. Notemos aún que Jesús realiza todo esto no para gloria de otro, para probar la verdad de un mensaje ajeno, no para inspirar la confianza hacia el cielo, sino para su propia gloria, para probar la verdad de su propia religión, para inspirar la fe y la confianza en sí mismo, a fin de que Él, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, con los que forma una sola cosa, sean reconocidos, amados y adorados. Se proclama a sí mismo no menos que el Padre y el Espíritu Santo, la fuente de aquellos prodigios, y exclama: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y las hará aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Y en efecto, los apóstoles y los santos han realizado también grandes prodigios, y acaso mayores aún que los de Cristo, pero siempre en nombre de Cristo, por la virtud de Cristo, por la fe en Cristo. Mientras que el propio Cristo lo realizaba por su virtud propia, por su propia fe, por su propio divino poder,
por el Espíritu Santo que está y vive en él. Si bautiza, si arroja a los demonios de los posesos, si sana a los enfermos, si confiere el poder de perdonar los pecados, es siempre en virtud del Espíritu Santo, con el que forma una sola cosa en unión con el Padre. Por eso quiere que se le adore y glorifique hasta el punto de afirmar solemnemente: todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La doctrina evangélica. También en la sublime doctrina de Cristo se siente aletear continuamente al Espíritu Santo con sus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo. Sus palabras están llenas del Divino Espíritu en su forma y en su sustancia o contenido. En primer lugar, en su forma exterior. Jamás pensamientos más sublimes, conceptos más profundos fueron expresados con menos palabras, y jamás las palabras tan pesadas y materiales por sí mismas, que constituyen la desesperación de los escritores, fueron de tal modo idealizadas y vivificadas en el propio pensamiento. No es hiperbólica la espléndida afirmación del propio Jesucristo: mis palabras son espíritu y vida, Juan 6:63, sino la expresión exacta de la más augusta realidad. La ciencia no ha podido encontrar todavía el modo de encerrar en un pequeño volumen el caudal inmenso de los conocimientos humanos. Pero Jesucristo logró plenamente encerrar en pocas palabras claras, distintas, radiantes de luz, las leyes eternas de las cosas, los principios fundamentales de los individuos y de los pueblos, la vida y el progreso indefinido de la humanidad. Otra característica impresionante de la doctrina de Cristo es su universalidad. No pertenece a una patria determinada, es de todas las naciones. No tiene edad, es de todos los tiempos. Cristo predicó su doctrina en Palestina hace 20 siglos, pero aún hoy no hay que cambiar uno solo de sus discursos, una sola de sus parábolas, de sus máximas, de sus sublimes enseñanzas. Y es porque su doctrina no es otra cosa que la genuina expresión de la verdad, y la verdad nunca cambia, por mucho que varíen los lugares y los tiempos. Veamos lo que dice Renan en su escrito Vida de Jesús. La doctrina del Evangelio se revela divina y verdaderamente llena del Espíritu Santo, también en su misma sustancia. Cada frase encierra tesoro de infinita sabiduría, gérmenes de vida siempre nueva y maravillosa. Cristo ha dicho: bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren persecución por la justicia, semillas maravillosas. ¿Quién podrá valorar las ricas mieses que han producido? De ellas han salido los apóstoles, los mártires, las vírgenes, los mejores bienhechores de la humanidad. Jesús los sentenció: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y estableció con ello las bases fundamentales de los dos poderes de donde procede la civilización humana. Ha proclamado: todos los hombres son hermanos, trazando con ello las grandes líneas de la igualdad social. Dijo también: Padre nuestro que estás en los cielos, abriendo los corazones y los labios de todos a la más santa y eficaz de las oraciones. Con razón hemos dicho que cada una de sus palabras encierra un germen de progreso indefinido. La humanidad camina velozmente sin cesar. Bendice y aclama a su paso a los genios, a los héroes que se levantan para guiarla, pero muy pronto se olvida de ellos y les vuelve la espalda. La filosofía de Platón tuvo gran éxito en otras épocas, pero hoy ya no basta. La ciencia de Newton es admirable, pero fue superada. La geología de Cuvier levantó una revolución, pero ya nadie se acuerda de ella. Aristóteles, Copérnico, Galileo, Leibniz están sobrepasados. Solo Jesús y su doctrina no serán jamás superados. ¿Qué hombre, qué época, qué sistema filosófico ha podido superar su pensamiento, o ha sido o ha sabido al menos comprenderlo enteramente y aplicarlo perfectamente a la vida?
que el mundo responda con su grito de angustia. Los hombres se han repartido los vestidos de Jesús, han echado suerte sobre su túnica inconsutil. Pero el espíritu que se agitó con tanta energía en él, ¿ha sido acaso agotado, poseído o comprendido por entero? De ninguna manera. Permanece todavía y permanecerá siempre inagotado e inagotable, porque es infinito como Dios, eterno como la verdad, porque no es otra cosa que el Espíritu Santo. Los mismos apóstoles, discípulos del Divino Maestro, no acertaron siempre a comprenderlo, por lo que el mismo Maestro dejó al Espíritu Santo la tarea de completar sus enseñanzas. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Al Espíritu Santo deja Jesús el encargo y la gloria de completar su doctrina, de deducir las últimas consecuencias de aplicarla prácticamente, lo cual, como es sabido, es siempre la parte más difícil y no puede hacerlo convenientemente sino aquel mismo del que procede tal doctrina. Y la doctrina evangélica, en efecto, no procedía menos del Verbo que del Espíritu Santo, siendo como son una sola cosa con el Padre. Actividades humanas. Los evangelios nos muestran cómo el alma de Jesucristo en toda su actividad obedecía a las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu, como hemos visto, le empuja al desierto, donde será tentado por el demonio. Después de vivir 40 días en el desierto, el mismo Espíritu lo conduce de nuevo a Galilea. Por la acción de este Espíritu, arroja a los demonios del cuerpo de los posesos. Bajo la acción del Espíritu Santo, salta de gozo cuando da gracias a su Padre, porque revela los secretos divinos a las almas sencillas. Finalmente, nos dice San Pablo que la obra maestra de Cristo, aquella en la cual brilla más su amor al Padre y su caridad para con nosotros, el sacrificio sangriento de la cruz por la salvación del mundo, lo ofreció Cristo a impulso del Espíritu Santo, el cual, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a Dios cual hostia inmaculada. ¿Qué nos indican todas estas revelaciones sino que el Espíritu de amor guiaba toda la actividad humana de Cristo? Sin duda alguna era el mismo Cristo, el Verbo encarnado, quien realizaba sus propias obras. Todas sus acciones son acciones de la única persona del Verbo, en la que subsiste su naturaleza humana. Pero esto no obstante, Cristo obraba siempre por inspiración y a impulsos del Espíritu Santo. El alma de Jesús, convertida en alma del Verbo por la unión hipostática, estaba además henchida de gracia santificante y obraba en todo momento por la suave emoción del Espíritu Santo. De ahí que todas las acciones de Cristo, aun las de apariencia más trivial, eran absolutamente santas. Su alma, aun creada como todas las demás criaturas, era santísima. En primer lugar, por hallarse unida al Verbo, unida a una esposa, unida a una persona divina. Tal unión hizo de ella, desde el primer momento de la encarnación, no un santo cualquiera, sino el santo por excelencia, el mismo Hijo de Dios. Era santa además por estar hermoseada con la gracia santificante en el sumo grado posible de perfección, lo que la capacitaba para obrar sobrenaturalmente en todo y en perfecta consonancia con la unión inefable que constituye su inalienable privilegio. Era santa, en tercer lugar, porque todas sus acciones y operaciones, aun cuando eran actos ejecutados únicamente por el Verbo encarnado, se realizaban bajo la moción e inspiración del Espíritu Santo, Espíritu de amor y santidad. El hombre Dios es sin duda alguna la obra maestra del Espíritu Santo. Fin del cuarto capítulo, El gran desconocido, el Espíritu Santo, escrito por el Padre Antonio Rollo Marín.